Estamos con el historiador Jorge eh, Izquierdo Castañeda. Jorge, cuéntanos cómo a través de la historia, desde la época republicana hasta la actualidad, se ha venido llevando la Semana Santa. ¿Cómo se celebraba acá? Danos tú alcances históricos de la celebración de la Semana Santa aquí en Lambayeque. De primera intención, me gustaría que se supiera de que se trata de una procesión, ¿no? De una procesión netamente española. Lo que quería mencionarte es que el primer dato que tenemos sobre una procesión en Lambayeque es del año de 1578. Procesión que sale por las calles de Lambayeque a raíz del fenómeno del Niño de 1578. El pueblo de indios de Lambayeque creyó que sacando la imagen o el bulto de la Virgen de Santa Catalina, con sus rogativas y sus oraciones, aplacarían las plagas que se habían desatado a raíz de este fenómeno fluvial. Entonces, parece indicar que así sucedió. De ahí que tengamos nosotros, tal vez en honor a ese milagro, la ramada de Santa Catalina que está a espaldas nuestras, que fue construida años después, en el año 1602 o 1606. Y otra de las procesiones que tenemos nosotros noticia registrada es la del Corpus Christi, una procesión que se lleva a cabo en Lambayeque y cuyo mayordomo principal en el año 1591 fue uno de los caciques de Lambayeque, llamado Gonzalo Quisquis Parrochumbi. Con Semana Santa todo parece indicar que es a partir de los primeros años del siglo XIX en que comienza ya a tenerse noticias de procesiones de Semana Santa en Lambayeque. La noticia que tenemos nosotros documentada es del año de 1809. Esa sería para nosotros, ¿no?, el primer dato escrito que tenemos sobre una procesión en Lambayeque de Semana Santa. No sabemos exactamente si con la cantidad de pasos que tiene la procesión ahora o diferente. Saldría, por ejemplo, solamente el Cristo yacente. Y creemos que es aquel que se encuentra en el retablo mayor ahora, porque es un Cristo articulado, o sea que puede bajarse de la cruz y ser transportado. Antiguamente, hace unos 110 o 120 años atrás, se celebraban 7 procesiones casi a lo largo de toda la semana aquí en Lambayeque. El domingo de Ramos, por ejemplo, salía el borriquito con el Señor, ¿no?, recorría las calles en las primeras horas de la mañana. A eso de las 2 de la tarde salía nuevamente esa misma procesión y en la noche salía esa procesión con el Señor del Huerto también. Tenemos procesiones hasta el mismo día, el sábado y el domingo. Hoy se han reducido esas procesiones a solamente 3. Hemos visto la procesión del Señor del Borriquito el domingo de Ramos, tenemos la procesión de Semana Santa con sus 11 pasos y la procesión que hemos visto hoy día en la mañana del domingo de Resurrección. Es una procesión que también se encuentra documentada hace cuestión de 110 años atrás. ¿Podría decir, Jorge, tú que esta tradición o este fervor religioso se ha venido acrecentando o es que en realidad ha disminuido en los últimos tiempos por falta un poco de fervor religioso aquí en Lambayeque? No, pienso que el fervor religioso existe. Lo que sí yo me he dado cuenta en las 49 procesiones a las que asisto, en la 49ª que asisto, es que no solamente ya están los nietos cargando las andas de la gente que yo veía hace 50 años atrás cargando estas mismas andas. Están los sobrinos, los nietos, las familias lambayecanas siguen con ese fervor. Esta tradición no va a morir mientras existan lambayecanos que se preocupan también por el arreglo de las mismas imágenes y de las andas para la Semana Santa en Lambayeque. La Semana Santa en Lambayeque está, yo creo particularmente, está llamada a ser uno de los hitos turísticos de una celebración religiosa en el norte del Perú. ¿Tú crees, Jorge, que aquí en Lambayeque, aparte de la Semana Santa, hay alguna otra tradición, algún santo madero que se adore aquí, tenga la misma dimensión, la misma importancia turística que tú señalas? Bueno, no hablemos de turística hace unos años atrás, ¿no? Hablemos de Corpus Christi, la fiesta de Corpus Christi, que era famosísima aquí en Lambayeque. Tenemos la Semana Santa también, que era la fiesta popular.
y una fiesta, digamos, de la gente decente, que era la de nuestro Sagrado Corazón de Jesús. Nuevamente, hace cuestión de algunos años atrás, sale nuestro Señor de Jesús a procesión también en Lambayeque, cosa que no se hacía ya. Después tenemos otra fiesta también, que sí se ha perdido un poco, y que sale nuevamente ya ahora, gracias a su hermandad, es la de Nuestra Señora del Carmen. Y tenemos también la de San Judas Tadeo, procesión también multitudinaria, y hay una procesión como la de los músicos, la Santa Cecilia, que también sale, San Martín de Porres, que también se festeja, y por no ir muy lejos también, el Señor de los Milagros, es una procesión también multitudinaria aquí en Lambayeque, o sea que el fervor religioso en Lambayeque y las festividades religiosas, la religiosidad popular no se ha perdido aquí en Lambayeque. Correcto. Jorge, cuéntanos algo sobre el origen de esta iglesia matriz aquí en Lambayeque, la que estamos observando. Cuéntanos sus orígenes, cuándo empieza su construcción y bueno, y los problemas y los avatares que ha tenido obviamente con el fenómeno del Niño, que de alguna manera pues han impactado en parte hace unos meses atrás, en la parte trasera se derrumbó un poco. Cuéntanos algo sobre el origen histórico de esta iglesia. Bueno, Lambayeque fue fundado, bien sabes, como una reducción o pueblo de indios, ¿no? Su primer nombre es Pueblo de Indios de San Pedro de Lambayeque, esa era su denominación original. Sabemos que fue a mediados del siglo XVI, fecha no tenemos exacta, pero sabemos sí, que fue a mediados del siglo XVI. Y bien sabes que cuando se hacía la ceremonia, por modesta que ésta sea, en la plaza de armas, que es la misma que tenemos nosotros aquí en Lambayeque, pues se plantaba un madero en el centro y también se elegían los sitios y solares o terrenos donde debía estar la iglesia, debía estar el cabildo de naturales, en este caso con su cárcel, tenía que estar la casa del encomendero, la casa del cacique y gobernador, la casa de los pachacas principales de Lambayeque, que sí lo sabía porque existía una nobleza nativa local, y el resto pues del común, ¿no? Entonces, digamos, la iglesia, tenemos el dato de que en 1563 comienza la construcción de la iglesia en Lambayeque. O sea, esta iglesia es del siglo XVI. Si me preguntas de esta, yo te contesto que no, porque tuvo un efímero, digamos, proceso vital. ¿Por qué? Porque concluida en 1566, 3 años de construcción, con una sola torre campanario, y tal vez mirando hacia la plaza, como son la mayoría de iglesias en el mundo andino, fue destruida por un fenómeno del Niño en 1578. De esa tal vez no quedó nada. Con los años tenemos entendido que comenzaron a reconstruir esa iglesia, comenzaron a levantar nuevamente la iglesia, y tenemos un dato de que en 1612 ya Lambayeque contaba con una iglesia. O sea, habrían pasado 20 o 30 años y teníamos nuevamente una iglesia. Lamentablemente, el terremoto de San Valentín del año 1619 destruyó no solamente esta iglesia, sino también las iglesias en Saña, primera destrucción, la iglesia matriz de Chiclayo, primera destrucción, y nuestra iglesia también, que tenía más o menos unos 30 años de haber sido reconstruida. Años después, en 1624, un fenómeno del Niño de extraordinaria magnitud, tal vez le da el tiro de gracia, por decirlo así, y es a partir de 1625 que se comienza a construir la iglesia que nosotros que tienes aquí al frente, sin concluir la torre del lado norte, que se concluye en 1947 del siglo pasado. Podríamos decir que esta iglesia, tanto en los retablos, en los frescos, en los murales que hay, ¿datan del siglo XVII en todo caso o es muy posterior a su construcción? Se han encontrado algunas, debajo de los frisos que tiene la iglesia, se han encontrado pintura mural de fines del siglo XVII, o tal vez de mediados del siglo XVII, eso datarán los especialistas. Pero los retablos de la iglesia, en su mayor parte rococó, y algunos, como tú ves, forrados en pan de oro, datan de finales del siglo XVIII. El retablo de la Virgen de las Mercedes, considerado la joya arquitectónica religiosa en el Perú, es una joya de estilo rococó, fue comenzado a construir en 1783 y concluido en 1786. Varios retablos, como te digo, son de las 3 últimas décadas del siglo XVIII, cosa que no podemos decir del retablo mayor, que ese retablo mayor, comenzado a construir un retablo de madera en 1814 y un feroz incendio lo destruye en 1890.